nosotros vamos a aprender unas reglas en el futuro para las derivadas de ciertas funciones, las cuales son resultados muy importantes porque yo no voy a tener que estar haciendo los límites de esas funciones para calcular sus derivadas. Pero nosotros realmente debemos tener en cuenta que la derivada es un límite. Entonces, ¿qué es una derivada? Supongan que yo tengo un sistema de coordenadas XY y yo tengo esta función f de x. Y voy a empezar por un intervalo AB. Y en los extremos de ese intervalo, es decir, para cuando x es A y cuando x es igual a B, yo tengo mis respectivas imágenes, f de A y f de B. Entonces acá, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer pasar una línea recta por estos dos puntos que están acá. Entonces vamos a anotar que este punto que está aquí, este puntico que está aquí, es el punto con coordenadas B, porque x es B, y que este punto que está acá es el punto con coordenadas A, f de A. Ahora, ¿por qué yo llamo f de B y f de A? Simple, porque son las imágenes de la función, que recuerden que la curva verde es la función de estos dos valores que están acá, son las imágenes de esos valores. Entonces voy a trazar una recta que pase por esos dos puntos, el AF de A y BF de B. Entonces ahí está la línea recta. Recuerden que una línea recta se describe por medio de su pendiente, pero ¿cuál sería la pendiente de esa línea recta naranja? La pendiente sería este señor que está aquí, que es la definición, y2 menos y1, x2 menos x1. Vamos a colocarlo de nuevo aquí con blanco para que se vea mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un punto arbitrario de la curva de f de x dentro del intervalo AB? Un punto cualquiera, un punto con coordenadas x, f de x. Entonces yo voy a escoger primero este x. Entonces las coordenadas de ese punto van a ser x, f de x. O sea, x es arbitrario, es un número cualquiera entre A y B. Entonces tengo x, f de x. Entonces, ¿cuál sería la recta que pase por el punto? Vamos a colocar este como punto inicial y este punto que tiene coordenadas x, f de x como punto final. Este sería el segundo punto. Entonces, permítanme. Ahora tracemos la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, aquí está la recta. Ahora, ¿qué ocurre si este x no está aquí, sino que lo voy a acercar un poco más a A? Resulta, y antes de seguir con ese valor de x mucho más cerca a A, recuerden que x es una variable, es un número cualquiera. Miren que estas rectas cortan a la gráfica en dos puntos, en el intervalo AB. Entonces esta recta naranja y esta recta azul se conocen como rectas secantes, porque cortan a la recta en dos puntos. Bueno, entonces ahora vamos a acercar a x igual a A. Entonces vamos a correr un poquito. Entonces vamos a desplazarlo ahora aquí. Entonces ya mi nuevo punto no es este que está acá señalado, sino que va a ser este que está acá. Este es el que ahora va a tener coordenadas, o sea, este que estoy señalando aquí, es el que va a tener coordenadas ahora x, f de x. ¿Y qué pasa si yo lanzo una recta que pase por A y este nuevo punto? Ya cuando x es mucho más cercano a A. Entonces permítame, yo borro esto para que no nos estorbe mucho. Entonces vamos a trazar la recta. Aquí está. Entonces si ustedes se fijan, chicos, miren que cada vez que yo acerco x a A, esta recta que era la recta secante en los extremos del intervalo AB paso a ser a esta nueva línea recta en el nuevo valor de x. Ya x no vale b, sino que x estaba acá. Y yo acerqué x a A. Entonces miren cómo se va inclinando más, va subiendo más, o ángulo de elevación es más grande. Y acá va a ocurrir algo muy interesante. Permítanme, yo borro estas rectas. Voy a quitar este punto. X yo lo pego aún más a A. O sea, si yo lo dejo más pegadito, ¿qué va a pasar con esta recta? Es que esta recta va a elevarse un poco más, 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 hasta que ella va a tocar al punto con coordenadas A, F de A, per se, solo en ese punto. Es decir, va a tocar a la gráfica y igual a f de x en un punto. O antes la recta cortaba la gráfica en dos puntos. ¿Listo? Porque era una recta secante. Pero ahora va a cortar la gráfica en un solo punto, cuando x es muy cercano a A. Recuerden que x es un número arbitrario, muy parecido a A. Entonces,
esta recta que ya no va a tocar a la gráfica en dos puntos, sino que corta la gráfica en un solo punto, es lo que nosotros vamos a llamar recta tangente. Ahora la cuestión es, bueno, ¿y cuál es la pendiente de esa recta tangente? Si x no es un número, sino que es una variable, puede ser cualquier número, entonces ¿cuál es la pendiente de esa nueva recta? De la pendiente de esa recta la vamos a sacar de acá. Lo único que nosotros hemos cambiado es el b, ¿sí o no? Porque el x es el que hemos estado moviendo a cada rato y el a quedó fijo. Entonces, al b, que ya no va a ser b, le vamos a llamar x. Y la pendiente pues va a depender de x, porque recuerden que x es una variable. Pero este es para cualquier x. Pero fíjense que yo hice algo muy interesante. X estaba aquí y luego lo acerqué acá. Es decir, yo estoy aproximando x a a. Eso tiene un nombre técnico. Entonces miren que aquí voy a desplazarme un poco para acá porque estoy diciendo x que estaba aquí, ahora lo acerqué a x tiende a. Ok, o sea que esto sería el límite cuando x tiende a. Ahora, esta de acá, nosotros podríamos decir hasta esta pendiente, nosotros podemos cambiarle el nombre, porque es la pendiente de la recta tangente. Entonces, esto que está acá, lo vamos a llamar f' de x. Vamos a llamar f' de x. Pero como x tiende a un valor, entonces sería la derivada de la función, pero, y esto, spoiler, esto va a ser la derivada de la función, pero evaluándola en a. Esto lo vamos a ver después. Por ahora, quedémonos con que es la derivada de la función. Entonces, ya sabemos que esta es la derivada de la función, pero evaluada en x igual a porque nos acercamos o x tiende al valor de a. Bien, pero dejémosla así. Por ahora, dejémosla así entre comillas. La cuestión es, bueno, pero esa es la derivada de la función, pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada de la función no en x igual a a, no en x igual a b, sino en cualquier punto? En cualquier punto que esté dentro del intervalo AB, pero yo quiero mirar cuál es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo digo, mire, si usted quiere calcular la derivada de la función alrededor de esta variable cualquiera, pues hagamos una cosa. Agarremos el x, movámoslo, coloquémoslo por aquí, listo. Entonces recuerden que esta es la derivada de la función evaluada en a, cuando x es igual a a. Es igual a este límite. Pero ¿cuál es la derivada de la función alrededor de x? Siendo x cualquier valor. Entonces uno dice, mire, simple, empieza a hacer sus rectas secantes, ¿listo? Que pase por ese x y un valor cercano a ese x, pero arbitrario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros nos inventamos, y esta es la parte chévere, nosotros nos vamos a inventar otro valor de acá que sea x más delta x. ¿Listo? Este va a ser el nuevo punto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta esto, que este pedacito de aquí se va a llamar delta x. Claro, porque si el nuevo punto es x más un pedacito, es decir, este x más este pedacito, ese es el nuevo punto de acá. Entonces por eso es que yo sé que este espacio de aquí es delta x, siendo delta x de nuevo una variable porque x no lo conocemos, x es una variable entre a y b. Pero ¿qué ocurre si delta x se hace muy pequeño? Es decir, si delta x tiende a 0. O sea que esta recta, cuando pase por ese x arbitrario, que no sé qué x es, se va a volver secante. Esa recta secante, perdón, se va a volver tangente. Ok, o sea que nosotros podemos decir que f' de x, ya no x evaluado en un punto particular, sino en un x arbitrario, porque miren que x es un punto dentro de AB. ¿Esto qué sería? Sería el límite cuando delta x, porque miren que el delta x lo tengo que hacer muy pequeño para que este punto de aquí se acerque al x. ¿Qué sería el límite cuando delta x tiende a 0? ¿De quién? Sería, ¿cuál es la imagen de este punto? A f de x más delta x, ¿cierto? Porque miren que estoy haciendo lo mismo que hice acá. Aquí con el punto AB, hicimos el repaso de la pendiente. Aquí ya con un x arbitrario, pero teniendo en cuenta A. Y acá yo lo voy a hacer con dos puntos arbitrarios. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de del punto que está aquí en azul? Pues las coordenadas serían f de x más delta x menos f de x, porque sería la imagen ya para x
Recuerden que la pendiente es y2 menos y1 o f de 2 menos f de 1, f de x2 menos f de x1 sobre x, ¿cierto? Que sería el punto de acá, x más delta x, menos x menos x0, o sea que f' de x sería, déjenme copiar y pegar. Recuerden que los x se van a cancelar porque estoy restando, y aquí está la derivada. Esta es la definición de derivada, cuando delta x tiende a 0. Ahora, pero por allá vimos un video en donde yo decía que la derivada de la función raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x, pero lo calculaba con una h. ¿Por qué razón? Bueno, en vez de colocarle delta x a este pedacito de aquí, uno lo renombra. Entonces uno hace un cambio de variables. En vez de llamarlo delta x, entonces voy a llamarlo h. Entonces si yo lo llamo h, esto de acá que me queda, pues ya no es delta x, sino que es h. Bueno, obviamente estas dos definiciones, perdón, estas dos definiciones son las definiciones de la derivada de una función. Si nosotros queremos calcular la derivada de una función desconocida, supongamos que ustedes inventan una función la cual nadie ha tocado jamás en la vida y ustedes quieren calcular su derivada, lo hacen por medio de la definición, ya sea esta o esta. O sea, ustedes trabajan con la que les parezca más sencilla. A ustedes no les gusta el delta x, pues le ponen h. Y si no les gusta la h, pues les ponen delta x y se acabó, no hay problema. Ahora, obviamente cuando uno tiene funciones raras, desconocidas, uno mira si esas funciones son el producto o la razón de otras funciones que yo conozca. Entonces, cuando yo calcule las derivadas, pues utiliza propiedades de derivación, algunos teoremas de derivación, y se evita hacer el límite. Pero en principio tengo que usar el límite. Y esa sería la derivada de la función.